Soy la mala por humillar a una clienta grosera que pedía trato especial. Nunca me he considerado una persona confrontativa. Al contrario, si algo he hecho bien en mi vida adulta es aprender a leer una habitación, medir tensiones y evitar conflictos innecesarios. Tal vez por eso, cuando pienso en esa noche, lo que más me impacta no es lo que hicimos al final, sino lo temprano que mi cuerpo entendió que algo estaba mal, incluso antes de que pudiera explicarlo con palabras. Era 2015. Yo estudiaba enfermería y, como muchos en esa etapa, sobrevivía trabajando de mesera. No era un trabajo temporal en el sentido romántico. Era agotador, demandante y absolutamente necesario para pagar la renta, los libros y la comida. El restaurante donde trabajaba no era cualquier lugar. No tenía anuncios grandes, no había letreros llamativos, no existían promociones visibles. Vivía casi exclusivamente del boca a boca si estabas ahí. Era porque alguien te había dicho, confía en mí, vale la pena, y eso lo cambiaba todo. Los dueños cuidaban esa reputación con una seriedad casi obsesiva. No porque fueran arrogantes, sino porque sabían que bastaban un par de malas experiencias contadas a las personas equivocadas para dañar algo que había tardado años en construirse. Nosotros, los meseros, lo sabíamos también. No estaba escrito en ningún manual, pero era parte de la cultura del lugar. El cliente no siempre tiene la razón, pero la experiencia siempre importa. Yo llevaba varios meses ahí. Lo suficiente para conocer el ritmo real del restaurante. Lo suficiente para identificar mesas fáciles, mesas exigentes y esas otras mesas que, sin haber hecho nada todavía, ya se sentían peligrosas. Es difícil explicarlo a quien nunca ha trabajado en servicio, pero hay grupos cuya energía se percibe antes incluso de que pidan agua. Esa noche me asignaron una sección tranquila. A mi lado, la sección contigua, se la dieron a un mesero nuevo. Y cuando digo nuevo, no me refiero a un chico joven, aprendiendo rápido. Era un hombre mayor, fácilmente el doble de mi edad. Se notaba que ese trabajo no le resultaba natural. Caminaba con cuidado excesivo, revisaba todo 2 veces, pedía confirmaciones constantes. Era evidente que no quería fallar. Era su primera noche manejando una sección completa sin entrenador. Por eso me colocaron cerca. No de forma oficial, pero todos entendíamos el acuerdo tácito. Si algo se complicaba, yo intervenía. Lo que no esperaba era que su primera mesa grande fuera exactamente ese tipo de mesa, 6 personas, jóvenes quizá en sus 20s. Risas fuertes, comentarios por encima del ruido ambiental, miradas que recorrían el lugar como si estuvieran evaluándolo. No hacían nada abiertamente grosero, pero algo no encajaba. No eran clientes curiosos, eran clientes que buscaban medir cuánto podían empujar. No habían pasado ni 5 minutos cuando él se me acercó. Tenía esa expresión específica que mezcla vergüenza con ansiedad. Quieren pedir algo que no está en el menú, me dijo. Ella dice que tenemos los ingredientes y que en la otra sucursal se los hacen todo el tiempo. Ahí supe que ya habían empezado a probar límites. Podría haberle dicho que no. Podría haberle dado un mini entrenamiento improvisado. Pero su cara lo decía todo, no era el momento de convertirlo en una lección. Así que le dije que preguntara en cocina y que, si la respuesta era negativa, yo me encargaría. La cocina aceptó. Un rap improvisado, nada grave, y aunque en ese momento no lo sabía con certeza. Ahora lo veo claro, ese fue el instante exacto en el que la mesa entendió que podía salirse con la suya. A partir de ahí, cada visita a la mesa fue una nueva exigencia. No exagero cuando digo cada. Apenas dejaba algo, ya lo llamaban otra vez. Cambios mínimos, favores innecesarios, ya que estás aquí. Todo sin cortesía, sin disculpas, sin el más mínimo reconocimiento de que había un ser humano del otro lado. Yo los observaba desde mi sección. Veía como su cuerpo se tensaba un poco más cada vez, cómo aceleraba el paso, cómo su sonrisa se volvía rígida. Le hice un gesto con la cabeza, dándole permiso silencioso para que yo interviniera en sus otras mesas. Empecé a cubrirle recorridos, a responder preguntas, a compensar. Eso no se habla, simplemente se hace. En un momento lo encontré en la parte de atrás, quieto, respirando hondo. Me dijo que sentía que no podía hacer nada bien, que cada vez que iba a esa mesa, algo estaba mal. Le recordé que una mesa no define a nadie, que no estaba solo, que su trabajo no se medía por la crueldad ajena. Parecía al borde de quebrarse, y fue ahí cuando algo se activó en mí. No solo porque la mesa fuera demandante, sino porque la mujer que claramente lideraba al grupo estaba siendo deliberadamente cruel. No gritaba, no insultaba de forma directa, pero corregía, se burlaba, hacía comentarios condescendientes. De esos que no dejan prueba clara, pero erosionan por dentro. La noche avanzó y, como si todo tuviera que cerrarse, de forma simbólica, esa mesa fue la última de nuestra sección. Se quedaron después del cierre. El resto del restaurante ya estaba bajando el ritmo. Fue entonces cuando él volvió a buscarme. Quieren usar un descuento de empleado. Más de uno en el mismo ticket. Sentí un frío inmediato.
¿Empleado? Cuando me explicó, todo encajó. Durante toda la noche, ella había estado diciendo que era entrenadora en otra sucursal, que él era el peor mesero que había visto, que no le sorprendía que ese restaurante fuera un desastre, que en su restaurante las cosas se hacían bien y ahora, además, había cumpleaños. Querían pasteles gratis, querían la canción, querían todo. Ya, ahí no sentí enojo, sentí claridad. Le dije que preparara los pasteles y que no saliera todavía. Fui directo con el gerente. Le conté todo, sin dramatizar, sin adornos. Cada comentario, cada actitud. Cuando mencioné que ella se presentaba como entrenadora, su expresión cambió por completo a ese tipo de comportamiento. Era veneno puro para un negocio basado en reputación. Le pedí permiso para algo muy específico. Sonrió. Lo dio. Salí de ahí con una calma peligrosa. Reuní a todos los empleados disponibles. Les expliqué rápido. Nadie dudó. Cuando el mesero nuevo salió con los pasteles, no estaba solo. Nunca había visto tanta gente alrededor de una mesa para una canción de cumpleaños. Ella sonreía, satisfecha. Creía que había ganado. Entonces cantamos fuerte, excesivamente fuerte. La canción era larga, el sonido rebotaba en la esquina donde estaban. Era imposible escapar. Las sonrisas se borraron, se taparon los oídos. Algunos se encogieron. Mientras tanto, el gerente hacía llamadas. Confirmaba datos, escalaba la situación. No hubo descuentos, no hubo trato especial. Yo vi su rostro cuando le pasaron el teléfono. Vi cómo se desmoronó. Lloró, suplicó. Se justificó, no funcionó. No sé qué pasó después con ella. Tal vez perdió el trabajo, tal vez no, pero sé lo que vi esa noche. Sé cómo trató a alguien vulnerable. Y sé que, por una vez, ese comportamiento tuvo consecuencias reales, y aunque casi me quedo sin voz. Todavía hoy, cuando recuerdo esa noche, no siento culpa, siento algo mucho más raro y más necesario. La certeza de que poner límites también es una forma de justicia. ¿Soy el malo por usar la ley para arruinarle el plan a quienes me robaron? Nunca pensé que el sonido de mi propia camioneta encendiéndose pudiera enseñarme tanto en tan pocos segundos. Eran las 2:45 de la mañana. Esa hora extraña en la que no es de noche del todo, pero tampoco es mañana. El vecindario estaba sumido en ese silencio espeso que solo existe cuando casi todos duermen, y cualquier ruido se siente fuera de lugar, como si alguien hubiera olvidado apagar el mundo. Giré la llave sin pensar. Lo hacía todos los días. Era un gesto automático, casi inconsciente, con la cabeza todavía pesada por el sueño y la mente ya enfocada en el día que tenía por delante. Y entonces pasó. El rugido. No fue un sonido normal. No fue el típico arranque algo tosco de un motor frío. Fue algo violento, exagerado, metálico, un estruendo que no correspondía a mi camioneta, ni a esa hora, ni a ese lugar. Sentí cómo el ruido se expandía, rebotando contra las casas, colándose por ventanas, despertando perros, sacando a más de uno de la cama con el corazón acelerado. Apagué el motor de inmediato. No hizo falta revisar nada para saberlo. No necesité mirar debajo ni abrir el cofre. Lo supe al instante. Ese sonido no engaña. Lo había escuchado antes, en videos, en historias de conocidos, en quejas de vecinos. Catalíticos. Me habían robado los catalíticos. Me quedé sentado unos segundos con las manos aún sobre el volante, procesándolo. Curiosamente no sentí pánico, tampoco sorpresa absoluta. Fue algo más parecido a una resignación cansada, como si una parte de mí ya supiera que tarde o temprano iba a pasar. Era lunes, era temprano, y ya me habían jodido el día antes de que empezara. Bajé de la camioneta y me agaché, aunque sabía que no había mucho que ver. El hueco estaba ahí, el corte limpio, rápido, hecho con precisión. No era un robo improvisado. Era trabajo de alguien que ya lo había hecho muchas veces, que sabía exactamente qué cortar, dónde hacerlo y cuánto tiempo tenía antes de largarse. Respiré hondo. Pensé en llamar a la policía. Es lo que uno debe hacer, lo que te enseñan. Pero casi de inmediato pensé en otra cosa, en el vecino. El vecino con cámaras. Fui a tocarle. Me abrió medio dormido, con esa cara de fastidio mezclado con curiosidad. Cuando le expliqué lo que había pasado, no dudó ni un segundo. Entramos a su casa. Revisamos las grabaciones. Ahí estaban. Dos tipos. Jóvenes, descuidados.
moviéndose con una confianza inquietante. Bajaron del coche, se metieron debajo de la camioneta, cortaron, cargaron y se fueron, en cuestión de minutos. Ni una mirada alrededor, ni prisa real, como quien hace algo rutinario. El coche fue lo primero que me llamó la atención. Un Crown Victoria, negro y blanco, como patrulla vieja, de esas que ya no ves en circulación. Sin placas visibles, maltratado, con ese aspecto de vehículo que ha sobrevivido demasiados años de abuso. Son los mismos idiotas de siempre, dijo mi vecino. Los veo todo el tiempo. Y entonces todo empezó a encajar. Había dos tipos en el barrio que siempre andaban juntos, siempre en ese coche, siempre estacionados cerca de un puesto de pollos donde se pasaban horas fumando, bebiendo y escuchando música a todo volumen. Nunca los vi trabajar, nunca los vi llegar cansados, nunca los vi con uniforme ni herramientas, pero siempre tenían dinero para gasolina, alcohol y piezas nuevas para el coche, curiosamente para el sistema de sonido. No llamé a la policía. Todavía. Llamé a un amigo que trabaja en control de código, de esos que conocen la ley no como teoría, sino como herramienta, de los que saben exactamente qué se puede hacer, qué no, y cómo activar engranes burocráticos sin levantar alarmas innecesarias. Le conté todo: el robo, el coche, las cámaras, el Crown Victoria. Y luego le conté mi idea. Esperé que se riera, que me dijera que estaba exagerando, que me dijera que no valía la pena. No lo hizo. Guardó silencio unos segundos. «Déjame hacer una llamada», dijo. Cuando me devolvió la llamada, su tono era distinto, más serio, más concreto. Me dijo que la policía ya conocía ese coche, que llevaba tiempo en su radar, que no tenía placas, ni seguro, ni registro vigente, que técnicamente no debería estar circulando, que de hecho ya había una orden pendiente para retirarlo por molestia. Si lo ves estacionado en la calle, tienes luz verde. Colgué sin sentirme victorioso. Lo que sentí fue una calma extraña. No alivio, no satisfacción, algo más parecido a la certeza de que una ficha ya estaba en movimiento, y que pasara lo que pasara no iba a depender de mí intervenir más. Pasaron un par de días. Seguía molesto, claro. Arreglar catalíticos no es barato, no es algo que uno tenga presupuestado. Pero también estaba atento, observando, esperando. Y entonces lo vi. El Crown Victoria estaba estacionado en una calle tranquila, a pocas cuadras de mi casa. Mal aparcado, visible, como si no les importara absolutamente nada, como si el mundo entero fuera un lugar sin reglas. No dudé. Hice la llamada, di la ubicación, expliqué la situación. Todo fue sorprendentemente rápido, demasiado rápido para alguien acostumbrado a que cualquier trámite tarde semanas. La grúa llegó. Yo no estaba ahí cuando se lo llevaron. Parte de mí lamenta no haberlo visto. Parte de mí sabe que fue mejor así. Hay cosas que es más satisfactorio imaginar que presenciar. El coche fue directo a la comisaría. Ahí la historia se volvió todavía más absurda. Intentaron identificar al dueño con el número VIN. Resultó que el coche no estaba registrado desde 2011. El propietario legal no tenía nada que ver con los tipos que lo manejaban. Al parecer se los vendieron sin título, arrastrando una deuda enorme de registro atrasado. En términos simples, el coche no existía legalmente. La policía decidió enviarlo al desguace hasta que apareciera un título válido o hasta que se emitiera un certificado de destrucción. Lo segundo era lo más probable. Mientras tanto, los dos tipos entraron en pánico. Eso lo supe después. Creyeron que uno de sus amigos les había robado el coche como broma. Era una suposición no descabellada. La cerradura estaba tan desgastada que prácticamente cualquier llave podía arrancarlo. Lo buscaron por todo el barrio, hasta que lo encontraron, en el desguace. Y aquí es donde la historia cruza esa línea fina entre lo trágico y lo ridículo. Intentaron robárselo. Sí, su propio coche. Uno distrajo al dueño del desguace, el otro se subió al Crown Victoria e intentó arrancarlo.
No sabían que ya estaban identificados, no sabían que el dueño estaba advertido, no sabían que por precaución le habían cortado el cardán. No llegaron lejos. La policía llegó, los arrestaron. Todo mientras el coche, técnicamente muerto, esperaba su final. Yo no estuve presente. Me lo contaron después, casi riéndose, como si fuera una anécdota demasiado buena para ser real. Pero sí vi el coche después, o lo que quedaba de él. Parecía que un niño pequeño lo hubiera desarmado pieza por pura curiosidad. Solo quedaba el chasis, nada más. Ni puertas, ni interiores, ni ruedas, una carcasa vacía. Los tipos salieron de la cárcel poco después, nada grave, nada largo. El sistema rara vez castiga fuerte ese tipo de delitos. Desde entonces casi no salen de su tráiler. Hace poco pasé por ahí y vi una Jeep Liberty destartalada en su entrada, sin placas, sin registro visible. Ya hablé con la policía. Si la veo en la calle, también se va. Esta vez no pienso perderme el espectáculo. No me siento orgulloso, tampoco culpable. No los confronté, no los amenacé, no hice justicia con mis manos, no los toqué. Solo usé el sistema tal como está diseñado. Un sistema que ellos ignoraron completamente, pensando que robar catalíticos era un delito menor, rápido, fácil, sin consecuencias. Nunca pensaron en su flanco débil. Y al final no fue tan gracioso cuando el peso de la ley cayó del lado equivocado, porque a veces la mejor venganza no es gritar ni golpear, es observar, esperar y dejar que las reglas que otros desprecian hagan exactamente lo que saben hacer. ¿Soy el malo por arruinar las redes sociales de mi banco cuando bloquearon mi dinero? Nunca pensé que algo tan cotidiano como ir al cajero automático pudiera convertirse en una lección amarga sobre poder, burocracia y lo fácil que es quedar completamente indefenso cuando alguien decide congelar tu dinero. Durante años fui de esas personas que desconfiaban de los grandes bancos. Demasiado fríos, demasiado impersonales, demasiado lejanos. Siempre me pareció mejor idea confiar mi dinero a algo más humano, algo local, algo pequeño. Una cooperativa de crédito de esas que presumen conocer a sus clientes por nombre, que hablan de comunidad, de cercanía, de valores. Ahora sé que fue ingenuidad. Todo empezó de la forma más absurda posible. Un día cualquiera, fui a retirar efectivo del cajero automático y mi tarjeta simplemente no funcionó. No hubo alerta previa, no hubo aviso en la app, no hubo mensaje alguno. Solo una pantalla fría diciéndome que la operación no podía completarse. Entré a la sucursal pensando que sería algo sencillo, un error técnico, una verificación rápida, nada fuera de lo normal. El ambiente era tranquilo, casi familiar. Un par de empleados detrás del mostrador, una señora mayor esperando turno, el típico silencio bancario interrumpido solo por el sonido del teclado. Le expliqué la situación a uno de los empleados. Revisó mi cuenta, tecleó un poco y me dijo, con total normalidad, que no me preocupara, que a veces el sistema fallaba con las tarjetas, pero que tenían una solución alternativa. Me dio un código para introducirlo en el cajero y retirar efectivo directamente de mi cuenta. No era un favor, no era un trato especial, era una función oficial del banco. Usé el código, funcionó, retiré mi dinero. Me fui tranquilo, convencido de que el asunto estaba resuelto. Nunca tuve idea de lo que acababa de empezar. Unos días después, intenté hacer una compra con mi tarjeta. Rechazada. Pensé que era casualidad. Volví a intentar. Nada. Abrí la app del banco. No cargaba. Reinicié el teléfono. Intenté desde la computadora. Ahí fue cuando lo vi. Mi cuenta estaba bajo revisión. No decía mucho más. Solo eso. Revisión. Llamé al banco. Esperé. Música. Transferencias. Finalmente alguien contestó. Le expliqué lo ocurrido. Me dijo con un tono extrañamente indiferente que mi cuenta había sido marcada por una discrepancia contable. ¿De qué tipo?, pregunté.
Un retraso en el descuento de saldo, respondió, como si eso lo explicara todo. No estaba en números rojos, no había hecho cargos extraños, no había sobregiros. Simplemente por un error del sistema, el dinero que retiré con aquel código se había descontado con retraso. Un error mínimo, administrativo. ¿Y por eso me bloquearon toda la cuenta?, pregunté. Es el procedimiento, dijo. Me aseguraron que era temporal, que pronto se resolvería, que tuviera paciencia. Colgué, molesto pero aún confiado. Los errores pasan. Pensé que en un par de días todo volvería a la normalidad. No fue así. Pasó una semana, luego 2, luego 3. Mis fondos seguían bloqueados. Cada llamada al banco era peor que la anterior. Distintas personas, distintas versiones, respuestas vagas, frases hechas. En algunos casos, un tono que rozaba lo burlón. Tiene que esperar. El sistema sigue revisando. No podemos hacer nada hasta que termine el proceso. Una vez, uno de los operadores soltó un comentario que me dejó helado. No fue directo, no fue explícito. Fue ese tipo de insinuación que no puedes probar, pero que se siente. A veces estas revisiones tardan más con ciertos perfiles. Ya sabe, nombres poco comunes. Mi apellido no es local, no es típico. Nunca antes había sido un problema. Pero en ese momento, con mi dinero congelado y nadie dándome respuestas claras, esa frase me cayó como una piedra en el estómago. Empecé a sentir algo que nunca había sentido con un banco: impotencia real. No podía pagar ciertas cosas, tenía compromisos, facturas. Mi propio dinero estaba ahí, visible en la cuenta, pero completamente intocable. Era como mirar a través de un vidrio. Un mes entero pasó así. Un mes de llamadas inútiles, de promesas vacías, de sentir que para ellos yo no era más que una molestia, un número, un problema menor que podían patear indefinidamente. Una noche, en casa, exploté. No contra nadie en particular, solo necesitaba decirlo en voz alta. Le conté todo a mi familia: la frustración, el trato, las insinuaciones, el absurdo de que un error de ellos me hubiera dejado sin acceso a mis propios fondos durante semanas. Fue entonces cuando mi primo, más joven, escuchó en silencio y luego sonrió. «Tengo una idea», dijo. Lo miré sin mucha esperanza. Ya estaba cansado de ideas. Me habló de un servicio en línea, algo que, según él, se usaba para inflar interacciones en redes sociales. Likes, comentarios, publicaciones, gente o bots a los que les pagaban centavos para publicar lo que tú quisieras. ¿Y eso qué tiene que ver con mi banco?, pregunté. Todo, respondió. Me explicó que el servicio permitía elegir perfiles que parecieran de ciertos países, incluso perfiles con apariencia estadounidense, personas normales, quejándose, opinando, preguntando. La idea empezó a tomar forma lentamente. No era ilegal, no era hackeo, no era amenaza, era ruido, mucho ruido. Ruido público. Esa misma noche entré al sitio. Era sorprendentemente simple. Por unos pocos $, podías generar cientos de publicaciones, comentarios, quejas, el equivalente digital a una multitud indignada. $3. Eso fue todo. Redacté un mensaje base, algo genérico pero contundente, que la cooperativa de crédito había bloqueado fondos sin explicación, que el servicio al cliente era arrogante, que nadie daba soluciones, que no era confiable. Usé un poco de ayuda para variar los textos, nada exagerado, nada falso, todo perfectamente plausible. Presioné confirmar y me fui a dormir. La mañana siguiente revisé las redes sociales del banco. Era un desastre. Comentarios por todas partes, publicaciones inundadas de quejas, respuestas preguntando por qué no contestaban, historias similares, gente diciendo que estaban pensando en cerrar sus cuentas. No había forma de distinguir qué era real y qué no, y eso era precisamente el punto.
No pasaron ni 6 horas. Ese mismo día recibí una llamada. No de soporte, no de un operador cualquiera, del gerente del centro de llamadas. Su tono era completamente distinto. Calmado, profesional, empático. Entendemos su frustración. Hemos revisado su caso personalmente. Me explicó que lamentaban la situación, que reconocían que el bloqueo había sido excesivo, que estaban dispuestos a liberar los fondos de inmediato. Incluso, si ya no deseaba seguir con ellos, podían transferir todo su saldo a otro banco. Además, añadió que querían ofrecerle una compensación de $50 por las molestias. $50. Después de más de un mes de indiferencia, de sarcasmo, de insinuaciones, ahora querían cerrar todo de forma positiva. Acepté. No dije nada sobre las redes sociales, no lo insinué, no hacía falta. Ellos lo sabían, o al menos sabían que algo había cambiado, y también sabían que no podían demostrar nada. Mis fondos fueron liberados ese mismo día. El problema se resolvió tan rápido como había aparecido, una vez que dejó de ser invisible. Nunca cerré la cuenta de inmediato, no por gratitud, por estrategia, pero eventualmente me fui. A veces pienso en lo absurdo de todo, en cómo un sistema que se supone protege a sus clientes puede volverse una jaula, en cómo durante semanas nadie tuvo prisa por ayudarme, hasta que el problema se volvió público. No me siento orgulloso, tampoco culpable, solo aprendí algo importante. Cuando las puertas se cierran y nadie escucha, el ruido, bien dirigido, puede abrirlas de golpe. Y una vez que lo hace, ya no es tu problema quién tenga que limpiar. Mi familia robó algo de un zoológico y tardé años en entender lo mal que estaba. No recuerdo el momento exacto como una escena clara. No hay música, ni un inicio definido, ni una imagen que pueda congelar y señalar. Lo recuerdo como se recuerdan las cosas que no deberían haber pasado, a pedazos, como sensaciones sueltas que regresan cuando menos lo esperas. Un olor, un sonido seco, una frase dicha con demasiada ligereza. Tenía unos 8 años, tal vez 9, y en ese momento no pensé que estuviera presenciando algo malo. Eso vino después, mucho después. Era alrededor del año 2000. Mi mamá decidió que iríamos al zoológico de Richmond. No lo recuerdo como un plan emocionante. En mi familia las salidas nunca se sentían como descanso. Éramos muchos hermanos y cualquier excursión era más una operación logística que una experiencia feliz. Antes de salir ya se sentía el cansancio. Alguien iba a quejarse, alguien iba a llorar, alguien iba a perder algo y alguien iba a pagar por eso. Yo estaba justo en medio. No era el más chico al que todos cuidaban, ni el mayor al que se le exigía responsabilidad. Estaba en esa posición rara donde solo existes, donde observas más de lo que participas. El zoológico, en mi memoria, no es colorido ni alegre. No se parece a los anuncios. Lo recuerdo polvoriento, caminos de grava, calor acumulado en el concreto, el olor constante de animales mezclado con comida vieja y basura. Caminamos durante horas. Mi mamá siempre iba unos pasos adelante, como si no estuviera realmente con nosotros, como si solo nos estuviera llevando de un punto a otro. Veíamos animales, sí, pero no recuerdo entusiasmo. Recuerdo esperar. Esperar a que ella decidiera avanzar, esperar a que alguien dejara de quejarse, esperar a que el día se acabara. Cerca de la salida había un encierro grande, avestruces, animales enormes, incómodos de mirar, con esas patas largas y ese cuello que parece demasiado frágil para el cuerpo que sostiene. El cercado no era alto ni intimidante. No había malla ni alambre, solo madera. 2 troncos horizontales, uno arriba y uno abajo, como si alguien hubiera decidido que eso bastaba para marcar un límite. Y quizás sí bastaba, para los avestruces al menos. Cuando ya íbamos de salida,
Alguien vio el nido. No recuerdo quién fue. Tal vez uno de mis hermanos mayores. Tal vez mi mamá. El punto es que ahí estaba. Un huevo, en el suelo. Grande, blanco, desproporcionado. Mucho más grande que cualquier huevo que yo hubiera visto. No estaba escondido, no parecía protegido. Estaba ahí, casi pegado a la cerca, como si hubiera sido colocado para ser encontrado. Nos detuvimos. Eso fue extraño. Normalmente no nos deteníamos por nada. Pero ahí sí. Mi mamá miró el huevo. Luego miró alrededor. No recuerdo guardias, no recuerdo empleados, no recuerdo otras familias. Solo recuerdo esa sensación de estar momentáneamente fuera del mundo. Entonces dijo algo. No recuerdo las palabras exactas, pero sí el tono. No fue nervioso, no fue conspirativo, fue práctico, como cuando pide que alguien alcance algo que quedó fuera de lugar. Dijo que uno de nosotros se metiera por debajo de la cerca y lo agarrara. No hubo discusión, no hubo duda. Nadie preguntó si estaba permitido. Nadie dijo que estaba mal. En nuestra casa ese tipo de preguntas no existían. Lo que ella decía se hacía, y rápido. No creo que haya sido yo el que se metió. Creo que fue uno de mis hermanos. Yo recuerdo mirar, sentir esa mezcla rara de emoción y confusión cuando algo fuera de lo normal ocurre, pero no sabes por qué. Vi el cuerpo pequeño deslizarse bajo el tronco inferior. Vi las manos rodeando el huevo con cuidado torpe. Era pesado, se notaba. Mientras tanto, mi mamá hizo algo que todavía hoy recuerdo con claridad incómoda. Sacó a mi hermano menor de la carriola. Lo hizo rápido, casi automático, como si ya hubiera pensado todo. Colocó el huevo donde antes estaba el niño. Luego puso una chamarra encima. Una chamarra común, nada especial. Como si cubrir algo lo volviera invisible. Salimos del zoológico así. Nadie nos detuvo, nadie preguntó nada. No hubo tensión externa, no hubo persecución. La única tensión estaba dentro de mí. Y en ese momento no sabía nombrarla. Solo sentía algo raro en el estómago. Esa sensación que te dice que hiciste algo que no puedes contar, aunque no sepas por qué. En el camino a casa, mi mamá hablaba del omelette. Varias veces. Decía que iba a ser el omelette más grande de la historia. Lo decía riéndose, como si fuera una gran anécdota. Algunos de mis hermanos se reían, otros guardaban silencio. Yo miraba el bulto cubierto con la chamarra, pensando en lo enorme que debía ser. No pensé en la avestruz, no pensé en el zoológico, no pensé en reglas ni en consecuencias. Pensé en comida, en algo extraordinario que iba a romper la rutina. Y eso bastó para que mi mente infantil aceptara todo lo demás. Cuando llegamos a casa, el sol ya estaba bajando. El patio trasero estaba en sombra. Mi hermanita y yo ayudamos a cargar el huevo. Era incómodo, resbaloso, pesado de una forma rara, como si no fuera completamente sólido. Caminamos lento, concentrados, sin hablar. Y entonces se nos cayó. No fue dramático, no hubo un gran golpe, solo un sonido opaco. Y luego el olor. No era olor a huevo, era algo mucho peor, rancio, penetrante. Un olor que te entra por la nariz y te obliga a respirar por la boca. Un olor que no necesitas analizar para saber que algo está muy mal. El huevo estaba podrido, completamente. No había nada que cocinar, nada que rescatar, nada que celebrar. Sentí asco, confusión, un miedo pequeño, difuso. Mi hermanita empezó a llorar. Yo me quedé congelado mirando el desastre en el suelo, tratando de entender cómo algo que se suponía especial podía ser tan horrible. Mi mamá se enojó. No por el robo, no por el zoológico, no por el animal. Se enojó porque el huevo se rompió, porque lo arruinamos, como si le hubiera quitado algo que le pertenecía. No recuerdo que haya dicho que estaba mal. No recuerdo una sola palabra de reflexión, solo fastidio. Esa noche no se volvió a hablar del tema. Se limpió como se pudo, se tiró lo que quedaba, y la vida siguió.
Durante años, ese recuerdo quedó archivado como una anécdota rara, algo que, contado rápido, incluso suena gracioso. El huevo gigante, el robo absurdo, el final asqueroso. No le di demasiada importancia. Había otras cosas más urgentes que procesar de mi infancia. Hasta que volvió, ya de adulto, hablando con mis hermanos. Risas, recuerdos. Alguien mencionó el zoológico. Alguien dijo lo del huevo. Y hubo un silencio raro, de esos silencios donde todos están revisando su propia memoria al mismo tiempo. ¿Eso pasó de verdad?, preguntó uno. ¿O nos lo inventamos?, dijo otro. Por un momento pensé que quizá era un recuerdo falso, una historia exagerada con los años. Entonces le preguntamos a mi hermana mayor. Ella ya era adolescente en ese entonces. Tenía más contexto, más conciencia. No dudó. Sí pasó, dijo. Me acuerdo perfecto. Y algo se acomodó distinto dentro de mí. No fue shock, fue comprensión lenta, como releer una frase y entender por fin lo que siempre había dicho. No era solo el huevo, era la facilidad, la naturalidad. El hecho de que una adulta responsable nos pidiera cruzar un límite sin nombrarlo como límite, sin dudar, sin culpa. Entendí que ese recuerdo no era gracioso, era incómodo. Era una muestra pequeña, pero clarísima, de algo mucho más grande, de una crianza donde las reglas solo existían hacia abajo, donde el mundo era algo que se podía tomar si nadie miraba. También entendí por qué el huevo estaba podrido. Probablemente llevaba mucho tiempo. Probablemente no había ninguna avestruz cuidándolo. Esa idea, curiosamente, me dio alivio. Me aferré a ella. Aún lo hago. No culpo a mi yo de 8 años. No podría. Yo no decidí nada. Yo seguí instrucciones. Yo confié en quien se suponía que sabía más. Hoy no haría algo así. Jamás. No por miedo a las consecuencias, sino porque ahora entiendo lo que significaba. Entiendo la línea que se cruzó. Entiendo esa incomodidad que sentí y que no supe nombrar entonces. Mi mamá es complicada. Decir que es medio una mierda es quedarse corto. Lo del huevo no es ni de lejos lo peor que hizo. Pero esta historia es perfecta precisamente porque es pequeña. Porque no hay gritos, ni golpes, ni escenas obvias. Solo un acto mínimo que dice muchísimo. A veces los recuerdos más perturbadores no son los más violentos. Son los que, al volver a ellos, te hacen pensar, Mi supervisor me humilló durante meses. Ese día decidí asustarlo para siempre. Aceptar mi primer trabajo, de verdad, me enseñó algo que nadie te explica cuando eres joven. No todo el daño viene de los golpes o los gritos. A veces viene de alguien que tiene un poco más de autoridad que tú. Demasiado tiempo para usarla. Tenía 18 años recién cumplidos. Cuerpo grande, cara de niño y esa mezcla peligrosa de ingenuidad y orgullo que te hace creer que ya eres adulto solo porque te pagan bien. Era principios de los 2000. Conseguir un empleo que pagara $20 la hora sin estudios ni experiencia no era solo raro, era casi imposible. El salario mínimo rondaba los $6. Para mí eso no era un trabajo, era una oportunidad que no podía perder. La industria petrolera canadiense no tiene nada de romántico. Pruebas de pozos, tanques de presión, antorchas gigantes escupiendo fuego en medio de la nada, tuberías pesadas, barro, viento helado, días enteros montando equipo que pesaba más que yo, seguidos de horas interminables esperando lecturas, vigilando medidores, sentado en un remolque aislado rodeado de campos vacíos. Para un chavo de 18 años era perfecto. Me sentía útil, independiente, respetado. Eso duró exactamente hasta que me asignaron con Gary. Los turnos eran de 12 horas, siempre en pareja, un trabajador y un supervisor. A mí me tocó Gary desde el primer día. 50 y tantos años, barriga prominente, ojos cansados, y ese olor persistente que no sabes si viene del sudor acumulado o del alcohol filtrándose por los poros. Desde la primera semana quedó claro cómo iba a funcionar todo. Gary solo salía del remolque cuando algo era demasiado pesado para que yo lo levantara solo. El resto del tiempo se quedaba adentro viendo DVDs, durmiendo,
despertando solo lo justo para teclear datos cada hora. Y hablando. Pero no para enseñar, no para supervisar, para desgastar. Eres lento. ¿Eso es todo lo que das? Estás bien estúpido, ¿no? No lo decía como broma entre compañeros, lo decía con intención, con esa sonrisa pequeña y torcida de alguien que disfruta ver cómo el otro se encoge. Yo no era pequeño, medía más de 1,80 m, pero tenía 18 años, y Gary lo sabía. Me veía joven, me sentía joven, y la inseguridad cuando eres nuevo se nota. Gary la detectó como un animal huele sangre. Un día descubrió que nunca había usado un taladro eléctrico. Se rió como si hubiera encontrado un tesoro. ¿Tu papá no te enseñó nada? No pensé antes de responder. Dije sin dramatismo que mi papá solo estuvo en mi vida unos pocos años. Ese fue el error que pagué durante meses. La siguiente vez que cometí un fallo mínimo, Gary soltó riéndose. No me sorprende que tu papá te haya abandonado. Sentí algo romperse por dentro. Lo confronté. Le dije que eso no tenía gracia. Me miró como si yo fuera el problema. No sabes aguantar una broma. Esa frase se volvió su escudo. Todo lo justificaba. Cada humillación, cada comentario cruel era una broma. Si reaccionabas, eras débil. Trabajábamos siempre lejos de la ciudad. Carreteras interminables, pueblos pequeños donde la única opción para comer era un bar grasiento con mesas pegajosas. Gary bebía. Mucho. Curiosamente, cuando ya llevaba varios tragos, podía parecer humano. Contaba historias, se reía, por momentos bajaba la guardia, pero nunca dejaba de beber. Con el tiempo, la dinámica se volvió aún más injusta. Empecé a manejar yo su camioneta. A él le pagaban por kilómetro recorrido, entre 100 y 350 kilómetros diarios durante semanas. Yo conducía, él dormía. A mí me pagaban salario mínimo por el tiempo de traslado, a él como supervisor. Todas las mañanas subía con resaca. Decía que él mandaba. Se dormía como un cadáver inflado de ginebra mientras yo miraba la carretera durante horas. 3 meses. 3 meses de comentarios constantes. No golpes, no gritos diarios. Algo peor. Ese goteo que te va convenciendo poco a poco de que quizás sí eres tonto, de que quizá mereces ese trato. Yo aguantaba. Necesitaba el trabajo. Me repetía que así funcionaba el mundo adulto. Hasta que dejó de ser sostenible. Recuerdo exactamente la noche en que algo cambió. Estábamos cenando fuera del pueblo. Yo estaba agotado. Él bebía. Hice un comentario casi sin pensar. Le dije que era una lástima que durmiera todo el trayecto mientras yo manejaba su camioneta y que quizá podría darme algo por el esfuerzo. No fue agresivo, no fue una broma, fue honesto. Y eso lo desató. Empezó a gritarme, a decirme que no valía nada, que sin él yo no tendría trabajo, que podía despedirme cuando quisiera. Sentí la cara arder, los ojos llenarse de lágrimas que odiaba, no de tristeza, de rabia. Cuando amenazó directamente mi empleo, sentí miedo. No miedo a él, miedo a perderlo todo. Esa noche algo se apagó, o se encendió. A la mañana siguiente, Gary volvió a dormirse en el asiento del copiloto. Resaca, boca abierta, ronquidos. Yo manejaba, como siempre. A 30 kilómetros del sitio vi un semirremolque estacionado, motor encendido, el conductor afuera. No fue una venganza planeada, fue una decisión fría. Hablé con el camionero, le expliqué rápido. No todos aceptarían. Él sonrió, aceptó. Coloqué la camioneta frente al camión, activé las luces, respiré hondo, toqué la cornilla, grité, golpeé el volante. El camionero activó la bocina de aire. El sonido fue brutal, animal. Grité, ¡vamos a morir! Duró menos de 1 minuto. Gary despertó gritando, golpeó el techo, entró en pánico real, pensó que iba a morir. Cuando todo terminó, el silencio fue pesado. Me gritó amenazas, dijo que podía haberle dado un derrame. Yo me reí. ¿No puedes soportar una broma? Llegamos al sitio en silencio. Me dijo que estaba despedido. Llamó al dueño. 4 horas después, el dueño llegó, escuchó ambas versiones, se rió. No me despidió. Me cambiaron de equipo. Gary desapareció de mi vida. A veces pienso en lo cerca que estuve de cruzar una línea peligrosa, en lo joven que era, en lo cansado que estaba. No me enorgullece todo, pero tampoco me arrepiento de haber dejado de aguantar, porque hay un punto en el que no explotas.
solo decides no seguir siendo la víctima. Y esa decisión, aunque imperfecta, te cambia para siempre. Gracias por ver este episodio de Crónicas de Reddit. Suscríbete y activa la campana para más historias reales cada día. Sígueme en redes para clips exclusivos, detrás de cámaras y adelantos.